Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Antes de hablar sobre la experiencia que tuvimos con un tramo de túnel ejecutado íntegramente con hormigón proyectado, voy a hablar sobre cuál es el criterio de diseño que domina la construcción de los túneles del metro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Criterio típico. Básicamente se hace la excavación y se sostiene el suelo ejecutando una estructura temporaria de hormigón proyectado. Generalmente para los túneles de doble vía esta estructura tiene 15 centímetros de espesor y bueno, para las estaciones de 20 a 30 centímetros. Ese es el orden de magnitud del espesor de este tipo de estructura. Es temporario porque no se va a hacer usado como parte del diseño de la estructura definitiva, ¿sí? Solamente sirve para contener temporalmente los empujes de suelos, las sobrecargas que pueden estar actuando en superficie en ese momento. Sirve para generar el espacio interior. Por supuesto, como es una técnica convencional, requiere abatir el nivel freático para poder construirlo. Los suelos de la Ciudad de Buenos Aires es un suelo muy competente, es lo que nosotros llamamos localmente la tosca, ¿no? Es la formación pampeano, que nos permiten hacer grandes excavaciones a frente completo sin ningún inconveniente. Siempre y cuando se estudien, por supuesto, se hagan todos los análisis que justifiquen hacerlo de esa manera. Por supuesto que puede ser cerrado en su parte inferior o no, eso dependiendo de las dimensiones del túnel y de si se quiere controlar los asentamientos del túnel, ¿sí? O también por cuestiones geotécnicas. También a veces se cierra para tener todo un anillo de hormigón que sirva como soporte para alguna membrana de impermeabilización, ¿sí? Una vez generado el espacio, se construye lo que llamamos revestimiento secundario, que se hace en hormigón moldeado, ¿sí? Y se lo hace de esa manera para tener una estructura de impermeabilización adicional, ¿sí? Como la mayoría de los túneles del Metro de Buenos Aires están bajo el nivel freático, es muy importante hacer túneles estancos, ¿sí? Al agua. En general, las membranas de impermeabilización se utilizan en los lugares donde realmente justifica, por ejemplo, en las estaciones, en los talleres, donde va a haber gente o transitando o gente trabajando, ¿sí? En general no se lo hace donde son los túneles, ¿sí? Donde solamente pasan los trenes. Por supuesto que esta estructura controlada se va ejecutando por partes, se van haciendo juntas de corte, ¿no? De hormigonado. Se utilizan moldes generalmente metálicos para darle una excelente terminación. Y esta estructura está diseñada para soportar los empujes actuales y los futuros que pueda tener ese túnel, ¿no? Inclusive el empuje del agua una vez que el nivel freático es restituido a su posición original. Y por supuesto el sostenimiento primario no es tenido en cuenta cuando se diseñan este tipo de estructuras. Hay situaciones en las que ese revestimiento secundario se ejecuta con hormigón proyectado. Generalmente han sido túneles cortos, túneles que están sobre el agua, sobre el nivel freático, y túneles en el cual son troncocónicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos un desvío de vías, ¿no? Eso es para no diseñar un molde especial y particular para ese tramo corto que tendría una incidencia bastante elevada en los costos. Por supuesto que en esos casos lo que se hace el revestimiento secundario con hormigón proyectado en la zona de la bóveda, pero se colocan membranas de impermeabilización. Por supuesto que este tipo de soluciones requieren efectuar inyecciones de impermeabilización para lograr la estanquidad que siempre es requerida por pliego.
En los talleres y cocheras de Nazca de la línea A y Villa Urquiza de la línea B, se ejecutó a gran escala revestimientos secundarios en hormigón proyectado. Básicamente fue por una cuestión de tiempo. En el caso de la cochera y taller de la línea A, la obra estuvo demorada un tiempo, después se necesitó su ejecución en un tiempo bastante reducido porque imposibilitaba el usufructo de otras estaciones que necesitaban de este taller y cochera y una subestación para poder funcionar, ¿sí? Entonces, hasta donde yo sé, se decidió el uso de revestimiento secundario en hormigón proyectado por una cuestión de tiempo, ¿sí? Esta es básicamente la sección de pliego del año 2008, es un túnel de 4 vías de aproximadamente 15 metros de ancho por casi 9 metros de alto. Y lo que estamos viendo son la estructura de lo que viene a ser revestimiento secundario, ¿sí? La estructura que quiere el cliente, ¿sí? La tapada típica son alrededor de 8 metros y el nivel del agua coincide con el nivel de clave del túnel. Esta fue la alternativa proyectada para reemplazar el túnel de pliego, ¿sí? Completamente ejecutada con hormigón proyectado, salvo en la solera donde no hay ninguna necesidad de hacerlo con ese material, ¿no? Que era un hormigón, la solera es un hormigón moldeado tradicional y a diferencia de lo que se venía haciendo anteriormente, se decidió hacer un sostenimiento primario grueso, ¿sí? Este sostenimiento primario tiene aproximadamente 35 a 75 centímetros de espesor, ¿sí? Esto es un poco un cambio con respecto a lo que se hacía anteriormente. La forma del túnel es un poco mejor condicionada desde el punto de vista geotécnico y la solera se ejecutaba cerca del frente de excavación. Esto era para que uno pudiera tener un anillo cerrado estructural, ¿sí? Que me sirva para limitar las deformaciones y tener un anillo comprimido. Esa era básicamente la idea. Debajo, interior a ese sostenimiento primario grueso, se colocaba una membrana de impermeabilización adherente y después se ejecutaba lo que podríamos llamar el revestimiento secundario, ¿no? El revestimiento hecho en segunda etapa. Pero a diferencia de lo que se hacía tradicionalmente, se hizo un revestimiento relativamente fino y flexible, ¿sí? De 15 centímetros de espesor. Este sostenimiento está confinado dentro de un anillo comprimido de hormigón rígido, así que tampoco necesitaba demasiado espesor como para soportar los empujes del agua. Acá el empuje del agua, la membrana es la que recibe el empuje de agua y esta estructura interior lo único que hacía era dar un soporte a esa membrana para que no se despegara. Este revestimiento interior no cumple la función de dar estanqueidad, ¿sí? Si el agua pasa a la membrana, podía pasar tranquilamente ese revestimiento interior. No era una estructura impermeable, ¿sí? A diferencia de lo que puede ser el diseño típico que veíamos anteriormente, ¿no? ¿Sí? Donde estos espesores que son típicamente más de 30 centímetros hasta llegar a 1 metro, digamos, funcionan como una estructura de contención del agua. Vamos a ver una serie de fotografías sobre el procedimiento constructivo. Básicamente se excavaba la bóveda en pases de 1 metro, ¿sí? Se proyectaban unos 20 centímetros de espesor y tenía muy poca armadura, solamente una armadura compuesta por una cercha metálica, que se usa más que nada para poder tener un control de la excavación, más que nada. No es porque haya una necesidad de usarlo. Cuando se acumulan 3 pases de excavación de 1 metro cada uno, se va ejecutando a una cierta distancia del frente
se van excavando la zona de los hastiales y se va completando ese sostenimiento primario. Este sostenimiento primario se hace en base de 3 metros, ¿sí? Así que son 3 metros en la parte de la bóveda y 3 metros en la parte de hastial. Y así voy repitiendo hasta acumular 9 metros de avance. En ese momento es donde se hace la excavación del banco central inferior, se perfila el suelo y después se ejecuta la solera definitiva en hormigón moldeado, ¿sí? Entonces, la distancia del frente de excavación hasta donde está ejecutada la solera son aproximadamente unos 10 metros, ¿sí? Entonces, con esta técnica uno logra un anillo de sostenimiento primario comprimido, ¿sí? Este anillo estaba diseñado para soportar todas las cargas, o sea, cumplía de alguna manera la función de estructura definitiva, ¿sí? No es solamente una estructura temporaria. Por supuesto que la solera, al ser de hormigón moldeado y ejecutarse en paño de 9 metros, había juntas hidroexpansibles que servían para dar estanquedad entre un paño y el otro. Eso es lo tradicional que se hace. Cerca del frente dije que se hacía una proyección de 20 centímetros de espesor. Fuera del camino crítico y un poco alejado del frente de excavación, se va recreciendo ese sostenimiento primario que va a formar parte de la estructura definitiva. Se va incrementando su espesor en capas de no más de 10 centímetros, ¿sí? Y fueron colocadas en el sentido longitudinal. Para eso se tiraban unos alambres controlados topográficamente y una máquina, una retroexcavadora con una guindolaria a la que se movía en el sentido longitudinal del túnel, colocando las capas necesarias. Cuando la junta entre una capa y la siguiente nunca coincidía con la de las capas siguientes, ¿sí? Eso era para no generar una junta fría en una determinada sección, ¿sí? Siempre se trató de tratar de no generar eso, una junta fría en todo el espesor del elemento, porque eso iba a ser como una fuente de ingreso de agua si la membrana fallara, ¿no? La idea es que siempre todas las juntas estuvieran lo más uniformemente distribuidas posibles, ¿sí? Tengo en los primeros 20 centímetros de espesor del sostenimiento primario, tengo juntas cada 1 metro, ¿sí? En la zona de la bóveda, que son las juntas frías que se forman a medida que yo voy teniendo el avance de excavación. En la zona de hastiales las tengo cada 3 metros. Y la idea de proyectar en el sentido longitudinal era que en todo caso se me formen eventuales juntas longitudinales de ese espesor de hormigón proyectado que se colocaba posteriormente. Una vez logrado el espesor definitivo de ese primario y estructura definitiva, se colocaba la membrana de impermeabilización y después se proyectaba con una muy poca armadura ese revestimiento secundario de 15 centímetros de espesor, ¿sí? Por supuesto que la membrana siempre se trató de cuidar las especificaciones que pide el cliente en cuanto a el tipo de sustrato, ¿sí? Las membranas impermeables proyectadas siempre tienen una especificación en cuanto a la humedad del sustrato que hay que cumplir. Había protocolos y antes de aplicar la membrana se aseguraban la constructora que se cumplieran todas esas condiciones. Si había filtraciones, se sellaban, se canalizaban, algo se hacía. Como el motivo de esta jornada está relacionado mucho con la durabilidad, me pregunté, cuando me ofrecieron hacer una charla, siempre me vino a la cabeza esta obra y saber cómo se comportó realmente a través de los años, ¿sí? La parte civil terminó más o menos en el año 2011 y recién la semana pasada pude hacer una visita para ver cuál había sido el comportamiento real de esta estructura. A veces uno como ingeniero que participa en la parte de diseño y algo en la construcción, es como que a veces se desentiende o no tiene un feedback adecuado sobre
cómo se comportan estas obras a lo largo de los años, ¿sí? Entonces, me interesé y fui a ver, y lo que voy a describir ahora son todos los problemas que noté en esa visita de un par de horas que tuve con el ingeniero Gandini, a quien agradezco las gestiones para ir a hacer la visita. Me voy a concentrar en los problemas que hubo, ¿sí? El primero y el más notable es que se observaba un patrón de fisuras visibles, transversales en el túnel, en la zona del hombro y la bóveda. Esto es en la parte visible, es la parte del revestimiento secundario de 15 centímetros de espesor. Estas juntas estaban separadas cada 6 a 12 metros, promedio 9 metros. El agua que en algunos sectores traspasaba la membrana viajaba por la interfaz entre la membrana y el revestimiento secundario y salía por estas fisuras que se veían periódicamente. No todas las fisuras mostraban manchas de fluorescencia, sino que eran algunas, quizás el 40 al 50%. ¿Sí? La explicación de por qué están esas fisuras es bastante sencilla. Son fisuras por contracción del hormigón. Revisando en toda la documentación, no encontré la especificación de una junta como la que típicamente uno especifica en pavimentos, ¿no? Entonces, esto es un déficit en la etapa de diseño, ¿sí? Faltaba la especificación de una junta que pudiera forzar a que la fisura se materializara en el lugar donde nosotros queremos y no de manera aleatoria en cualquier lugar, ¿sí? ¿Cuál es la solución ejecutada por Metrovías? Porque ahora Metrovías es el que opera este túnel. Inyecciones de permeabilización, porque en los lugares donde caía la gota, digamos, ahí hay un taller y, digamos, molesta para las tareas que hacen rutinariamente, ¿no? O le caen en equipos. Entonces, tuvieron que hacer inyecciones de impermeabilización para controlar este tipo de filtraciones. Otra de las cosas que saltan a la vista es en la zona de los pozos de ventilación, ¿sí? Toda en la zona alrededor de los pozos de ventilación estaba todo con un patrón de fisuración, por tracción, flexión, corte. Digamos que era bastante feo a la vista, ¿no? Chocaba. Las fisuras se veían a simple vista a unos 5 metros por debajo del pozo, ¿sí? O sea que eran bastante grandes. ¿Cuál es el diagnóstico que puedo o propongo para explicar todo esto? Es que todos sabemos que aquellos que hayamos diseñado este tipo de estructuras sabemos que los agujeros en las cáscaras siempre traen problemas, ¿no? Se generan flexiones y cortes localizadas, hay que colocar armaduras. Todo eso, la colocación de armaduras en un hormigón proyectado trae complicaciones, ¿sí? Porque las técnicas de colocación del hormigón proyectado no son del todo ideales de lo que nos gustaría que tenga la industria, ¿no? Siempre o son manuales o son equipos que no son como los que podemos ver en un túnel en roca, ¿sí? Todo automatizado y mecanizado. Entonces, todo el hormigón del sostenimiento primario de ese sector es más poroso que el de otros sectores, ¿sí? Lo mismo vale para el revestimiento interior, ese secundario. Y esto además tenemos que pensar que quizás hubo problemas de proyección de la membrana de impermeabilización, ¿sí? Que no haya un buen solape entre la proyección de cuando se aplicó en la bóveda y la tarea de proyección de cuando se aplicó en las caras interiores de este pozo, ¿sí? Es una suposición, pero lo cierto es que todo ese sector entró agua y tanto el sostenimiento primario como el revestimiento secundario, digamos, no sirvieron como contención del agua, ¿no? O sea, el agua pasó y Metrovías tuvo que hacer canalizaciones e inyecciones, ¿sí? Estas tareas de impermeabilización ocurrieron
las ejecutó Metrovías en el año 2015, ¿sí? O sea, 4 años de terminado la obra civil. Este es otro pozo de ventilación. En este vemos unos puntales intermedios porque en este pozo fue hecho posterior después del túnel. No importa si el pozo se hizo antes o después del túnel, ¿sí? Siempre se notó el mismo fenómeno. O sea, no hay una influencia del procedimiento constructivo, ¿sí? Y algo que se me ocurrió que hay que estudiar un poco más en detalle es si este soporte interior, ¿no? Si no habrá sido en la zona cercana a estas aberturas lo suficientemente flexible como para que el agua, cuando penetra todo el sostenimiento primario y llega a la membrana, pueda haber despegado la membrana y haberla dañado, ¿sí? Esto es algo que habrá que investigar un poco más en detalle. Pero hay algo que me llama la atención es en el pozo elíptico, que este era un pozo de ataque y después se transformó en pozo de ventilación, prácticamente no tenía ningún tipo de filtraciones, salvo una parte que vemos en la parte superior derecha, se lo veía bastante intacto, ¿sí? Esto me hace pensar que el funcionamiento membranal y rígido, tanto del sostenimiento primario como el secundario, colaboró a que, digamos, no hubiera daño, el sostenimiento primario fuera más impermeable, no tan fisurado, y el revestimiento secundario fuera una estructura rígida que diera un real soporte a la membrana adherida. Este es otro de los problemas que se observa. En lo que vemos en la foto inferior abajo, en la parte del fondo, es la zona del taller, ¿sí? Y en la parte que está más para este lado es la zona de la cochera. Por una cuestión de arquitectura había una diferencia de altura entre ambos túneles. O sea, es la misma sección, pero estaban replanteados con unos 23 centímetros de diferencia entre uno y otro, ¿sí? Entonces ahí se generaba como una especie de tímpano que, bueno, tuvo muchas filtraciones. Y lo que vemos en la foto son, debajo del caño rojo, son unas canalizaciones para que eso no molestara al operatorio. Cuando fui a la tapa a ver la documentación que había para ver cuál era la explicación, me encontré con el plano ese que está en la zona de ahí abajo. Básicamente se ejecuta un túnel, después el otro y después se hace un recrecimiento, ¿sí? Para poder tapar la diferencia de altura entre un túnel y el otro. Eso era lo que estaba diseñado. No me convenció cuando lo vi, pero después cuando vi las fotos de cómo se había construido, no era lo que estaba diseñado, sino que se había construido otra cosa. Se había ejecutado el tímpano de manera temprana, con hormigón proyectado y colocando tablas de madera en los costados, ¿sí? Entonces, después cuando había que hacer el recrecimiento de los hormigón primarios, tanto de un túnel como el del otro, ahí se generaba una junta fría. La idea era no generar eso, ¿sí? La idea siempre no tener una junta fría que involucre todo el espesor, porque siempre, como era hormigón proyectado, siempre pensamos que esto era una fuente de ingreso de agua. Viendo esto, viendo el diseño y viendo lo que se construyó y viendo los resultados, si hoy tendría que especificar cómo resolver este problema, lo haría de manera diferente y haría una transición suave entre un túnel y el otro. Conclusiones. A 4 años de terminada la obra, en el 2015 se tuvieron que hacer inyecciones de impermeabilización en la zona de la interfaz entre el secundario y la membrana. Es un trabajo lento que demandó 1 año de trabajo, ¿sí? Porque el taller tiene que operar, tiene que funcionar y había que montar andamios para poder acceder al lugar y hacer los trabajos de perforación, inyección, y esto después se tenía que ir moviendo de una zona a la otra.
Al día de hoy, las pequeñas filtraciones que restan se encuentran canalizadas y en principio no generan situaciones que compliquen la operatividad del taller y de la cochera. ¿Cuál es la vida útil de esta solución de remediación? La verdad no lo sé, por ahora funciona, hay que ver en los años siguientes si esto es durable o no durable. Y la pregunta que me hago es si esto fue un éxito o un fracaso. Obviamente no fue un éxito, tampoco un fracaso. Todo depende de qué definamos por éxito o fracaso. Para mí éxito es no haber requerido intervenciones posteriores a finalizar la obra. Y fracaso es tener que abatir permanentemente el agua freática durante toda la vida útil de la estructura. Estamos en una situación intermedia y no sabemos si va a quedar en esa situación o va a empeorar en el tiempo. Esto es algo que tenemos que evaluar en los próximos años. Diseño, o sea, ¿qué aprendimos? Que siempre hay que adoptar formas geotécnicamente convenientes, ¿sí? Esto es tanto para los pozos como para los túneles. Siempre hay que priorizar el funcionamiento membranal, que la estructura traje una compresión y evitando las flexiones localizadas. Prever la colocación de sistemas de inyección desde la etapa inicial de diseño de proyecto. Esta solución, la que vimos recién, tiene un solo sistema contra el agua, ¿sí? Es solamente la membrana de impermeabilización. Con los otros diseños, los más convencionales, uno siempre tiene dos barreras. Tiene la membrana y tiene un hormigón moldeado que podemos considerarlo prácticamente impermeable. Entonces, en este tipo de casos quizás hubiera sido conveniente haber dispuesto un sistema de inyección, ¿sí? Después hay un tema que no fue suficientemente estudiado y es el tema de los efectos rheológicos del hormigón, ¿sí? Tanto de contracción como los efectos térmicos. ¿Por qué digo esto? Porque terminamos haciendo, ya sea en este caso o en cualquier otro caso, terminamos haciendo dos anillos, ¿sí? Un anillo primario, que lo hacemos durante la excavación, y después terminamos haciendo otro anillo interior, ¿sí? Estos dos anillos de hormigón se ejecutan en tiempos diferentes y se deforman de manera diferente, ¿sí? Una de las cosas que yo me pregunto es qué pasa si el anillo interior, por haber sido ejecutado posteriormente, se achica y no me genera un gap entre lo que es la estructura del primario, que es donde está pegada la membrana, y el revestimiento secundario, ¿sí? Basta con que me genere un pequeño gap como para que cualquier filtración de agua pueda empezar a viajar por cualquier lado. Hacer estructuras en shotcrete no es más que cambiar el hatchet de un plano. Hay que evaluar la secuencia de hormigonado, secuencia de montaje de armaduras, que la densidad de armadura sea adecuada y la forma de la estructura, ¿sí? Quizás estos puntos puedan involucrar un diseño completo comparado con un diseño de túnel con hormigón moldeado, ¿sí? Y desarrollos a futuro. Ya con esto termino. Tenemos que mejorar las técnicas de colocación del hormigón proyectado. Todavía siguen siendo rudimentarias y a veces vemos en obra que no se colocan de la manera adecuada, ¿sí? No se cumplen con los ángulos de proyección, etc. Otro punto es desarrollar tecnología de hormigón proyectados más impermeables, ¿sí? Y poner énfasis en los aspectos de durabilidad, ¿sí? No solo con evaluaciones cualitativas, sino con otro tipo de ensayos y análisis. Después hay que integrar responsablemente la cadena de diseño, construcción y operación, ¿sí? No está cerrado ese circuito. O sea, la gente que opera tiene problemas y nosotros, los que estamos dedicados al diseño, si no vamos a hacer una visita no nos enteramos, ¿sí? Eso de alguna manera hay que romper. Hace falta hacer un feedback que nos permita saber qué es lo que le pasa a la estructura una vez que está en servicio, ¿sí? Y en esto creo que el ATES puede dar su apoyo, puede organizar el estudio de investigación a largo plazo de las obras subterráneas que hacemos. Y termino con una frase de Albert Einstein, que es, si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. La manera de
buscar resultados distintos uno tiene que saber qué es lo que le pasó a esa estructura para no volver a cometer los mismos errores. Espero que esto les haya servido. Muchas gracias a todos.